Hallo zusammen. Pascal hier. Hola a todos, soy Pascal, de Neutrality Studies, y hoy hablo por segunda vez con el señor Ulrich Hayden. El señor Hayden es periodista, autor de varios libros, y ha sido durante muchos años corresponsal en Moscú para distintos periódicos alemanes. Ulrich, bienvenido de nuevo. Muy buenos días. Hola, Pascal. Leider müssen wir mit einem sehr unschönen Thema anfangen. Por desgracia, tenemos que empezar con un tema bastante desagradable, algo personal además. Hace poco, hace unos días, o a finales de la semana pasada, tu banco en Alemania te informó de que te iban a cerrar las cuentas. ¿Podrías contarnos algo sobre eso? Explicarnos un poco qué ha pasado. Porque este debunking parece ya una especie de anticipo de una posible sanción contra ti, como periodista alemán en Rusia. Für dich als deutschen Journalisten in Russland. Ja, das hat mich schon geschockt. Sí, la verdad es que me dejó bastante sorprendido. Fue el viernes de la semana pasada, el 13 de marzo. A ver, en realidad ya me lo imaginaba, o al menos me rondaba por la cabeza que algo así podía pasar, porque ya en diciembre de 2023 el banco había dicho que no podía hacer más transferencias online a Rusia, que no era posible. Decían que eran un banco regional, lo cual es bastante absurdo, porque Hamburgo es un centro de comercio internacional, vive mucha gente extranjera y hay muchísimo negocio. Así que eso de ser un banco regional y por eso no poder tener una relación comercial con un alemán que vive en Rusia, en fin. Pero bueno, tuve que improvisar un poco para poder acceder a mi dinero. Um an mein Geld ranzukommen. Irgendwie klappte das dann mit viel Zeitaufwand. De alguna manera, al final funcionó, aunque me llevó muchísimo tiempo. Pero ahora tengo que volver a improvisar. A ver, aquí hay dos cosas. Por un lado está la cuenta, y por otro, cómo enviar dinero desde esa cuenta a Rusia. Bien, en cuanto a la cuenta, se han resistido mucho a poner por escrito negro sobre blanco cuáles son exactamente los motivos. En la carta de cancelación hay una explicación general que dice algo así como: revisamos todas las relaciones comerciales con clientes que viven en Rusia y las daremos por terminadas. Vale. Y por teléfono, un empleado me dijo que eso tenía que ver con las sanciones contra Rusia. Am Telefon, das hänge mit den Russland-Sanktionen zusammen. Aber das ist alles nebulös und nicht wirklich schwarz auf weiß. Pero todo eso es muy vago. Nada está realmente claro ni por escrito. Y luego, por teléfono, el empleado del banco me dijo además: bueno, ¿dónde está usted registrado? Yo le respondí: en Rusia. Entonces él me dijo algo así como: si se registrara ahora en Alemania, quizá podríamos detener la cancelación de su cuenta. Y yo le contesté que eso no era posible, porque paso más de la mitad del año viviendo en Rusia. Muy extraño, la verdad. No sé si realmente pensaban que podían convencerme de salir de Rusia con una oferta así, algo como podría seguir con su cuenta. Muy, muy raro. Ganz merkwürdig. Eso es el pensamiento típico de los burócratas. El buen señor al otro lado del teléfono sabía perfectamente que si ahora estuvieras registrado en Alemania como contribuyente, entonces se podría hacer el escrito, enviarlo, ellos lo sellarían y asunto resuelto. Pero lo que eso significa para ti, personalmente claro, eso el señor no lo entiende. Persönlich bedeutet, ist dem Herrn natürlich nicht klar. Kann sein, ja, ich meine, ich gehe auch davon aus, dass También parto de la base de que probablemente esos empleados que tratan conmigo no tengan nada en mi contra. Él insinuó además que la Supervisión Financiera Federal estaría ejerciendo presión. Y eso ya fue una afirmación interesante, porque venía a decir, en el fondo, que el banco quizá incluso quisiera distanciarse de todo esto, pero que no les queda otra que hacerlo. Y sogar davon distanziert, aber sie müssen es eben machen, ne? Und Entweder wir haben es hier mit vorauseilendem Gehorsam. O bien estamos ante una muestra de obediencia anticipada por parte de tu banco, que dice: oh no, hay que cortar todos los negocios con Rusia, incluso con ciudadanos alemanes que viven allí. Nada de banca privada. No vaya a ser que en el futuro nos quememos los dedos. O bien alguien ha llamado y ha dicho: queremos que paréis con eso, desde algún organismo oficial. Pero claro, de algo así no se haría público absolutamente nada. Así que tiene que ser una de las dos cosas, probablemente. er sagte auch, Russland sei ein también dijo que Rusia era un país ajeno al sistema fiscal.
Bueno, lo que eso significa exactamente, la verdad, no lo entiendo. Quizá, si uno piensa con la lógica del banco, podría pensar, vale, ya no hay relaciones legales ni oficiales entre Rusia y Alemania. Eso querría decir que las medidas contra el blanqueo de dinero ya no se pueden coordinar o algo así. En fin, pero vamos a ver, si ya me han prohibido transferir el dinero a Rusia, el blanqueo ni siquiera puede producirse, porque ya no puedo hacerlo. Aquí se trata simplemente de la presencia física del dinero en una cuenta en Alemania. O sea, el dinero se queda en Alemania. Y eso está dentro de su ámbito de responsabilidad, bajo su control. Todo esto es muy extraño. Es ist schlicht und ergreifend wieder ein Stück. Ese es, simple y llanamente, otro paso más en la persecución de particulares y sobre todo de periodistas. No sabemos si viene de una autoridad oficial o si es un acto de obediencia anticipada por parte de un banco alemán. Pero en cualquier caso, contribuye claramente a esa misma persecución. Weiter in diese Drangsalierung hinein. Ja, genau, so. Sehe ich auch so, also. Sí, exactamente. Yo también lo veo así. Y entonces decidí actuar, porque simplemente no puedo permitirlo. En el ámbito de mi responsabilidad, quiero hacer todo lo que esté en mi mano para evitarlo. Así que escribí una carta al presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, en la que conté brevemente mi caso y espero que me responda. No sé si me ayudará, las posibilidades no son muy altas, pero al menos quería intentarlo. Wollte ich es versuchen. Gut, alles probieren, was man kann. Bueno, hay que intentar todo lo que se pueda. Es triste, la verdad, que ahora mismo este tema de las sanciones, de la sanción en sí, y por suerte tú no estás sancionado oficialmente, pero que esas tuercas se sigan apretando cada vez más y que se intente impedir cualquier tipo de interacción, incluso entre personas privadas de Alemania y Rusia. Y claro, como tú eres periodista, a ti te afecta todavía más. Sigues informando desde Moscú, escribes para Nachdenkseiten y para otros portales. Así que, sí, te están poniendo la vida aún más difícil. Ja, also man macht dir hier das Leben wirklich noch schwieriger. Ja. Gut, wir werden natürlich an der Sache dranbleiben. Bien, seguiremos atentos a este asunto. Y si pasa algo, por favor, cuéntanoslo. Pero hoy queremos centrarnos en el tema principal, que es la República del Donbass. Tú tienes muchos años de experiencia, no solo en Moscú, sino también en Ucrania, en el propio Donbass, y de eso queríamos hablar. ¿Dónde crees que hay que empezar la historia del Donbass? No me refiero a la Edad Media, sino al punto desde el que se puede entender el conflicto actual y la situación de hoy. ¿Dónde empieza esa historia? Wo beginnt die Geschichte? Tja, aus wirklich harter russischer Sicht könnte Bueno, desde una perspectiva realmente dura, digamos, desde el punto de vista ruso, se podría empezar en 1918, cuando ya existía una república del Donbass. Eso fue en la práctica durante la época de la Guerra Civil Ucraniana. Y el Donbass siempre estuvo muy ligado a Rusia, o mejor dicho, habitado por muchos rusos, porque era una región industrial que se había desarrollado en esencia para el Imperio ruso. Allí había mucho carbón, y por eso también se instalaron las fábricas de acero. Y entonces surgió, por así decirlo, una República Roja del Donbass. Pero luego Lenin dijo, no, queremos que el Donbass se incorpore a la República Socialista Soviética de Ucrania. An die anschließen, womit vermutlich von der sowjetischen Macht Probablemente, la idea del poder soviético era que la Ucrania campesina se enriqueciera con una parte más proletaria y bolchevique, como el Donbass. Vladimir Putin se ha enfadado mucho con eso y ha dicho que los bolcheviques, en la práctica, traicionaron los intereses rusos. Eso también llevó a que, de hecho, el idioma ucraniano se pusiera por delante del ruso. Los rusos, por así decirlo, fueron discriminados por la creación artificial de la República Socialista Soviética de Ucrania. Künstliche Schaffung der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. Und also da war so eine positive Diskriminierung gegen Hubo una especie de discriminación positiva contra los rusos, a favor de la cultura y la lengua ucranianas. Y eso, de hecho, es cierto. O al menos, hasta donde he podido comprobar, hay algo de verdad en ello. Y en el conflicto con Ucrania, resulta también interesante, desde el punto de vista histórico, que no solo se añadió el Donbass a Ucrania,
sino también otros territorios, como Crimea, que Khrushchev transfirió en 1954, y la Ucrania occidental, la actual Ucrania occidental, que en realidad pertenecía a Polonia hasta 1939. Y todos esos territorios los defienden los nacionalistas ucranianos con uñas y dientes, como si fueran históricamente tierras puramente ucranianas, lo cual, evidentemente, no es cierto. Ganz offensichtlich nicht stimmt. Aber es ist im Prinzip ja jetzt egal. Also was den heutigen Pero bueno, en el fondo, ahora da igual. En cuanto al conflicto actual, todo empieza en 2014, con el golpe de Estado en Kiev. Eso provocó de inmediato un movimiento de protesta en el sureste de Ucrania. Se extendió desde Kharkov hasta Donetsk, Lugansk y también Odessa. Hubo manifestaciones de rusos que incluso con banderas rusas pedían amistad con Rusia y más relaciones económicas con ella. En Kharkov llegó a celebrarse un congreso a finales de febrero con los diputados del sureste de Ucrania, donde también debía hablar el presidente Yanukovych, que fue expulsado ilegalmente de Kiev. Illegalerweise da vertrieben wurde aus Kiew. Aber dieser Kongress hat dann doch keine Wirkung. Pero ese congreso, al final, no tuvo ningún efecto, porque el gobierno golpista ucraniano actuó con grupos de choque, es decir, con unidades militantes pro-Maidán. Hubo combates por la administración regional en Kharkov. Primero fue ocupada, y luego los combatientes pro-Maidán la retomaron. Algo parecido pasó en Odessa, donde los manifestantes se refugiaron en la casa de los sindicatos después de un ataque a un campamento de tiendas. Genferung the Kaljud, en editors reinsent strength. Femmerberde thein Timothamburn, en Spiether member de Prosta. Also gegen diese gesamte Protestbewegung. Und die einzigen, die sich sozusagen in Russland... Y los únicos que, digamos, participaron en esa especie de primavera rusa, porque en realidad fue como un despertar ruso en el sureste de Ucrania, no buscaban necesariamente una anexión a Rusia. En un principio, lo que querían era conseguir cierta autonomía y proteger la lengua y la cultura rusas. Querían evitar una ucranización forzada, que ya venía ocurriendo desde 2005. Es decir, en universidades y escuelas del sureste se impuso el ucraniano como lengua principal, y eso puso a la gente en una situación muy difícil, porque no era su lengua materna. Y bueno, después hubo ocupaciones en Donetsk y Lugansk por parte de activistas, sin armas, pero sí como una forma de desobediencia civil. Schon ziviler Ungehorsam, also da wurden die Verwaltungsgebäude besetzt, auch Se ocuparon los edificios administrativos, también en Lugansk, incluso el edificio del servicio secreto. Eso fue en marzo y abril de 2014. Y entonces el gobierno en Kiev, bajo Turchinov, que era el presidente interino de Ucrania en aquel momento, puso en marcha el 13 de abril una operación antiterrorista. Enviaron tropas al sureste de Ucrania, a Lugansk y a Donetsk. Empezaron los ataques aéreos, hubo ofensivas y combates por los aeropuertos de la zona. Y ahí se ven imágenes. Las de aquella época son realmente impactantes, porque ves vehículos blindados ucranianos con soldados ucranianos encima, y ves también a civiles que intentan detener esos blindados con sus propias manos. Mit ihren Händen diese Schützenpanzerwagen aufzuhalten. Also das war praktisch im April. Eso fue prácticamente en abril de 2014. Es decir, todavía era un conflicto real dentro de una misma nación, dentro del Estado ucraniano. Una guerra civil. Sí, una guerra civil. Y eso, los medios alemanes y occidentales lo han olvidado por completo. Ya no se dan cuenta de que la gente que salió a las barricadas en el Donbass, que organizó grandes concentraciones, como dije antes, con banderas rusas y todo eso, lo hizo porque sentían que los estaban apartando, que les estaban imponiendo un gobierno nacionalista procedente del oeste de Ucrania, con una visión de la historia completamente distinta. Para ellos, el 9 de mayo ya no es el día de la victoria sobre el fascismo hitleriano, y ni siquiera quieren celebrar la Navidad ortodoxa rusa. Das russisch-orthodoxe Weihnachten feiern. Die wollen, ja, und das hat man ja auch gesehen, wurden auch alle... Sí, eso es lo que quieren, y de hecho se ha visto claramente. Se retiraron todos los monumentos, los soviéticos y los rusos. El idioma ruso fue eliminado. O sea, todas esas preocupaciones se cumplieron. La acción de ocupar un edificio, claro, es una medida muy radical,
pero esa medida ya se había practicado en Kiev el 30 de noviembre de 2013. Hubo un enfrentamiento entre estudiantes y la policía, y después de eso, todo se radicalizó de repente. El Maidán se convirtió en un movimiento claramente militante, o al menos con un fuerte componente militante de extrema derecha, que llegó a ocupar hasta 13 edificios gubernamentales en Kiev. Así que, cuando ahora se dice que la violencia la iniciaron los rusoparlantes del Donbass, eso es completamente falso. La violencia empezó con la ocupación de los edificios del gobierno en Kiev. Mit der Besetzung von Regierungsgebäuden in Kiew. Entschuldigung, das ist, glaube ich, ein ganz Perdón, wichtiger Punkt, weil creo que este es un punto realmente muy importante, porque la pregunta es, ¿cómo se desarrolló todo esto? El asunto no es solo que Viktor Yanukovych fue apoyado en gran parte por el Este, es decir, fue elegido con ese respaldo. Creo que más del 80% de la gente del Este y del Donbass votó por él, y al final también desde Crimea. Y que allí, en febrero de 2014, ese presidente con orientación hacia el Este fue expulsado, sino también que ya en noviembre se había creado un precedente. Esos grupos sublevados que no aceptaban al gobierno simplemente ocuparon edificios. Entonces, la gente en el Donbass dijo, pues hagamos lo mismo aquí, porque aquí somos mayoría, y ahora tomamos nosotros el control. Y así fue como, de manera interna, todo se fue intensificando, de forma bastante natural, porque unos aprendían de los otros. natürlich aufgeschaukelt hat, weil einer vom anderen lernt. Also ich meine, diese Donbass-Leute sind eigentlich absolut friedlich. Quiero decir, la gente del Donbass en realidad es gente absolutamente pacífica. Si les preguntas, ¿qué pasó en 2014? ¿Cómo empezó todo aquello? Te dicen, bueno, en Kiev estaban manifestándose y nosotros estábamos trabajando. Eso te lo decía todo el mundo. Es decir, son personas trabajadoras, de verdad. Pero lo curioso fue que cuando yo estuve allí, se proyectaban videos enormes en pantallas sobre la mafia en el Donbass y sobre, bueno, sí, mafia había en toda Ucrania. Pero lo que quiero decir es que esta gente del Donbass fue insultada y ridiculizada por los nacionalistas, que los llamaban batniki, o sea, prorrusos, mafiosos. Und also lächerlich gemacht und also es fehlte von Anfang an auf dem Maidan überhaupt. Desde el principio en el Maidán faltó algo fundamental, decir, venga, seamos de verdad una nación y hablemos entre nosotros. En cambio, apareció esa actitud agresiva y altiva, ese nosotros somos los que queremos ir a Europa, somos mejores, como diciendo, no queremos tener nada que ver con esos atrasados del Donbass. Y eso en realidad lo asumieron también los políticos de Alemania Occidental. Porque, y lo observé muy de cerca, en 2013 y 2014, durante el Maidán, no hubo ni una sola visita de un político europeo al Donbass, a Lugansk o a Crimea. Ni una sola. Aunque hasta ese momento, todos ellos seguían siendo ciudadanos ucranianos. Entonces, ¿cómo se puede repartir panecillos en el Maidán y presumir de ello? Más tarde, destinamos 5.000 millones para el cambio de gobierno en Ucrania, por así decirlo, como explicó Nuland, muy orgullosa de ello. Pero desde el principio, todo se hizo por encima de las cabezas de los ucranianos, que en gran parte eran de habla rusa y estaban culturalmente vinculados a Rusia. Y el hecho de que eso ni siquiera se mencione en los medios alemanes ya es, francamente, escandaloso. Allí se cuenta una historia que gira solo en torno a la Ucrania occidental, que en realidad es solo una parte pequeña del país. Porque en Ucrania hay muchas tonalidades distintas en la relación con Occidente. Esa relación es más fuerte, claro, en el oeste, mientras que la Ucrania central y la del sureste tienden más hacia Rusia. Das ist ja das Wahnsinnige an dem ganzen Narrativ. Lo increíble de todo este relato es que desde Europa, desde Alemania, Suiza y otros lugares, se dice, tenemos que apoyar a los ucranianos, tenemos que ayudar a las ucranianas y a los ucranianos. Pero cuando uno pregunta, ¿a cuáles exactamente? ¿Por qué no a los del este, que en realidad tampoco quieren estar con Rusia, pero ahora están bajo ocupación? Y si luego preguntas, ¿por qué más de 3 millones de ucranianos han huido precisamente a Rusia? Pues eso también hay que explicarlo. Y en ese momento la gente en Europa empieza a enfadarse. Und dann werden die Leute schon wütend in Europa.
weil dann merken sie, dass man nicht mit ihnen einverstanden ist. Porque entonces se dan cuenta de que uno no está de acuerdo con ellos, con ese relato de que toda Ucrania, todos los ucranianos, quieren liberarse de Rusia, y que Rusia simplemente pagó a 2 o 3 mafiosos y luego invadió. Pero no fue así. En el Donbass porque nuestro relato es más bien que en el Donbass había unos cuantos jefes de guerra, ¿cómo se les llama? Warlords. Y que Rusia les dio dinero, y después entró con sus propias tropas, ocupó todo y mantiene a la población bajo un puño de hierro. Más o menos así es como se cuenta aquí. Pero eso es un disparate barato, ¿no? Das ist einfach billiger Quatsch, oder? Ja, vor allen Dingen ist es ja so, Sie könnten, wenn Sie sagen, also die russische Sí, sobre todo es así. Podrían decir, bueno, los rusos. Incluso Steinmeier dijo que los rusos habrían enviado tropas en 2014. Pero no existe ni una sola foto, ni un solo video de tropas rusas o de Fuerzas Armadas rusas. Nada. Lo único que hay es una declaración pública de Putin y de su portavoz Peskov, en la que reconocen que muchos miles de rusos siguieron, como se dice en Rusia, el llamado de su corazón y fueron al Donbass para apoyar a los rusos que viven allí. Quiero decir, también hay alemanes que van a Ucrania y luchan del lado del gobierno ucraniano. Auf Seiten der ukrainischen Regierung, also da hat man nichts dagegen, aber Bueno, no hay nada en contra de eso, pero, a ver, lo primero es un hecho. No hay ninguna prueba de que Rusia haya estado allí militarmente activa. Estoy seguro de que Rusia tenía asesores que también apoyaban a los insurgentes, sobre todo cuando se instauró la República Popular. En ese momento se intentó poner un poco de orden, porque en esas repúblicas populares había, por ejemplo, muchos batallones que controlaban sus propias zonas, y todo era bastante confuso. Dentro de la República de Donetsk había distintos pequeños territorios, y tampoco está claro por qué las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk no se unieron desde el principio. warum überhaupt die Volksrepublik Lugansk und Donetsk, warum die nicht gleich zusammengegangen sind. Also es waren auch, mal sagen, ja, starke... También hubo fuertes fragmentaciones, y creo que ahí los asesores rusos seguramente ayudaron. Puede que incluso asesores militares estuvieran realmente activos, pero la gente con la que hablé en Lugansk y en otros lugares siempre me decía, todas las armas que tenemos aquí las hemos capturado a los ucranianos. Y además, todos esos que odian a Rusia no han mostrado ni una sola foto de tropas rusas en Ucrania, al menos antes de 2022. Es decir, no las había. Y, en mi opinión, ni siquiera hacían falta porque Rusia no estaba interesada en hacer una gran demostración militar. El objetivo de Rusia en realidad era que el Donbass tuviera cierta autonomía, que se protegiera la lengua rusa y cosas por el estilo dentro de Ucrania. Schutz der russischen Sprache und so weiter innerhalb der Ukraine. Und das hat Russland ja praktisch bis Y eso, Rusia lo mantuvo prácticamente hasta el año 2022. Yo estuve allí, hablé con los voluntarios que estaban en las trincheras, en Donetsk y en los alrededores de Donetsk. Me decían, nos están bombardeando todo el tiempo, queremos devolver el fuego, pero no nos dejan hacerlo. Y eso les enfadaba mucho. También hay mucha gente que ahora dice que está molesta con Rusia por no haber entrado antes. Muchos rusos de esa región se sienten decepcionados por eso. Detalles tan interesantes como esos, how están cuando uno está allí, sobre el terreno. Details, die erfährt man natürlich nur, wenn man dort vor Ort ist. Man erfährt die Details nur Los detalles solo se conocen sobre el terreno, pero la imagen general debería estar bastante clara, porque las 2 repúblicas populares declararon su independencia. Eso fue en algún momento del verano u otoño de 2014. im Herbst En mayo de 2014. 2014. Im Mai bereits. Im Mai haben sie ihre Unabhängigkeit erklärt und bis Februar 22 hat Russland Hasta febrero de 2022, Rusia no había reconocido esas declaraciones de independencia. Rusia nunca dijo, sí, sois independientes, os apoyamos o algo por el estilo. No, toda la estrategia fue siempre mantener el Donbass dentro de Ucrania. Ese era, de hecho, todo el marco de los acuerdos de Minsk 1 y 2, que el Donbass siguiera formando parte de Ucrania. dass der Donbass eben dort drin bleibt. Aus Ja, es war ja auch im Prinzip, Gründen. es war ja im Prinzip auch mal sagen, die... En el fondo, esa fue desde el principio la esperanza rusa. Wenn wir es schaffen, Pensaban, si conseguimos, con nuestra presión política, que el Donbass obtenga su autonomía, entonces Ucrania será, en la práctica, lo que realmente queremos, un Estado neutral.
porque si el Donbass tuviera voz en el Parlamento ucraniano, todos esos excesos que luego ocurrieron no habrían sido posibles. Eso habría provocado un escándalo internacional, si en un país existiera una región autónoma que fuera tratada de esa manera. Pero ahora está cortado, aislado y cubierto por un manto de silencio. Ya no se sabe nada de lo que pasa en el Donbass, y eso para Rusia es muy desfavorable, porque ahora solo los medios rusos informan sobre ello. Los periodistas occidentales apenas van allí. Die westlichen Journalisten fahren ja kaum noch dahin. Ja, also eben die ganze Strategie aus russischer Seite hin war eigentlich Bueno, toda la estrategia por parte de Rusia consistía básicamente en una neutralización institucional, en el sentido de mantener a Ucrania en una posición neutral, es decir, que no se convirtiera en miembro de la OTAN, pero que tampoco pasara a formar parte del ámbito ruso. No querían que se transformara en un segundo Bielorrusia, sino que se mantuviera ahí, con el Donbass como contrapeso frente a la Ucrania occidental, y así poder conservar un entorno estable. Y eso casi habría funcionado, si no hubiera ocurrido el Maidán. Si el Maidán no hubiera seguido adelante, y no se hubiera producido toda esa construcción posterior, y esa constante erosión de los acuerdos de Minsk. Putin, en mi opinión, aceptó esa idea, porque habría sido una solución para una vecindad aceptable. ¿Tú cómo lo ves? Akzeptable Nachbarschaft. Oder wie siehst du das? Doch, also ich meine, das war. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que los rusos, en la práctica, han seguido una política defensiva. Han intentado hacer todo lo posible, a nivel diplomático, para proteger su seguridad. Y proteger su seguridad significa que Ucrania no se convierta en miembro de la OTAN, y que allí no lleguen al gobierno, digamos, grupos nazis, o sea, grupos extremadamente antirrusos. Y eso se podría haber evitado si el Donbass se hubiera integrado de verdad, con su autonomía, en el Struyukwersin. Sí, bueno, quiero decir, esa generosidad de Putin, digamos, no fue recompensada en absoluto. Quiero decir, y ya lo he dicho antes, hay incluso rusos que dicen que él es demasiado blando, demasiado paciente y cosas así. Pero bueno, ese es otro tema. Es trágico. Verás, estuve por última vez en esa región en enero, en Mariupol, y prácticamente voy cada año al Donbass, desde 2014. Para mí, es casi como una segunda casa. Cuando camino por Donetsk conozco las calles, y es una sensación muy extraña. Me siento vinculado a ese lugar. Claro que intento mantenerme objetivo. Pero uno acaba siendo de alguna manera parte de este conflicto. Y a veces es muy doloroso, porque quiero decir, me acuerdo, por ejemplo, de situaciones así. En 2015 visité una escuela en Donetsk y los niños me contaban entonces, muy emocionados y orgullosos, que ya sabían identificar exactamente los proyectiles que volaban sobre la ciudad o explotaban en algún sitio. ¿Qué tipo de proyectil era? ¿De dónde venía? Algo inimaginable. Y ahora tenemos una situación en la que chicos de 12 años, que nacieron en 2014, el año de la guerra civil, es decir, el año del golpe de Estado, ahora tienen 12 años y en realidad no conocen otra cosa que la guerra. Y eso es terrible, y en realidad también es un crimen de Occidente, que esos niños, los que nacieron y crecieron en la guerra y no conocen otra cosa, sean prácticamente desconocidos para nosotros. Cuando se habla de niños de Ucrania, se habla de los del centro del país, pero no de los del Donbass. Y bueno, quiero decir, los principios humanitarios que Europa dice defender se están violando. Y lo peor es que ahora, en Alemania, se intenta de forma activa discriminar y hasta ilegalizar la ayuda humanitaria. Existen, de hecho, órdenes de detención contra miembros de la organización humanitaria Puente de Paz Donbass. 2 de ellos viven ahora en Moscú, pero en los medios alemanes se siguen lanzando campañas de este tipo. Una unidad de protección del Estado registró viviendas en Brandeburgo y en Berlín, pero no encontraron a nadie. Hacía tiempo que se sabía que esas personas ya vivían en Moscú, que eran emigrantes, porque tenían miedo de seguir viviendo en Alemania. Y entonces se construye, casi de forma obsesiva, una unidad de protección del Estado, registró viviendas en Brandeburgo y en Berlín, pero no encontraron a nadie. Hacía tiempo que se sabía que esas personas ya vivían en Moscú, que eran emigrantes, porque tenían miedo de seguir viviendo en Alemania. Y entonces se construye, casi de forma obsesiva,
La idea de que la ayuda humanitaria no es realmente ayuda humanitaria, sino que supuestamente se trata de envíos encubiertos de piezas de repuesto que podrían usarse también con fines militares. Genutzt werden können auch für militärische Sachen. Also das wird penetrant immer wieder Eso se repite de forma insistente, una y otra vez, se vuelve a sacar el tema. Pero, ¿qué hacen realmente las organizaciones humanitarias occidentales? Si ilegalizan el puente de la paz del Donbass y luego califican cualquier ayuda al Donbass como apoyo al terrorismo, algo que, sinceramente, resulta inconcebible, entonces al menos podrían decir, bueno, hemos enviado a los nuestros, hemos mandado a la Cruz Roja, hemos hecho esto o aquello. Pero no es así. Que yo sepa, la Cruz Roja no está presente allí, ni tampoco otras organizaciones humanitarias alemanas. keine anderen deutschen Hilfsorganisationen. Es ist schlicht und ergreifend diese Kriegsmentalität. Esa es, simple y llanamente, esa marida de guerra, la que presenta la ayuda en Hegel como algo traición. Ja, also auch für die Kinder. Para los niños, o sea, para los civiles, eso también se considera supuestamente algo militar y todo eso. Militärisch und also Es ist eine ganz schlimme Entwicklung, in der sich Ese es algo muy preocupante, una evolución realmente grave en la que se encuentra Europa ahora mismo, y sobre todo, por desgracia, Alemania. Esta especie de totalización del esfuerzo, ese tenemos que ganar, es algo bastante habitual, algo que siempre ocurre en tiempos de guerra. Y lamentablemente en Europa Occidental vemos también una completa ideologización. Se deja de diferenciar y todo se orienta a oponerse al enemigo, incluso involucrando a la población civil. Lo estamos viendo ahora también con Irán, cuando el canciller Merz justifica el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, diciendo que Irán también ha violado el derecho internacional y que por tanto ahora se le puede atacar. Y esa lógica, por desgracia, se mantiene incluso cuando hablamos de ayuda humanitaria en zonas de guerra. ¿Qué más hay que tener en cuenta cuando se habla del Donbass? Algo que por suerte mucha gente conoce, quizá no en el otro lado, pero sí en el nuestro, en nuestra versión del relato, es que entre 2014 y 2022 murieron 14.000 personas en el Donbass, bajo el fuego de la Ucrania occidental. O sea, eso también son cifras enormes. Bueno, eso no es del todo correcto. Ja, das ist nicht ganz richtig. Also, soweit ich weiß, diese Zahl 14.000 bezieht sich Bueno, auf den hasta donde yo sé, esa cifra de 14.000 se refiere al Donbass. Es decir, el Donbass es una región, Luhansk y Donetsk forman parte de ella, y en 2014 solo 2/3 quedaron bajo control de las repúblicas populares. 1/3 siguió siendo ucraniano, digamos. Y cuando la ONU habla de 14.000, se refiere también a las víctimas del Donbass ucraniano, por así decirlo. Pero, en el fondo, eso da igual. Una guerra civil es una guerra civil, y muere gente en ambos bandos. La cuestión es, ¿por qué se llegó a esa guerra civil? De eso ya hemos hablado. Lo escandaloso, en mi opinión, es que esos 14.000 muertos no aparecen por ningún lado en los medios occidentales desde 2022. Porque esos 14.000 muertos demostrarían que ya había una guerra, que ya habían muerto 14.000 personas. Pero claro, eso no encaja con el relato. Yannick Tolheim Perry Dolob Haptrots Gerosin Poso Map Inthuos. Man muss ja unbedingt täglich wiederholen, dass Russland den Krieg angefangen hat mit der Invasion war in die Ukraine. 2022. Ja. Unprovoziert einmarschiert 2022. Ja. Invadieron sin provocación en 2022, una guerra no provocada. Pero ya he hablado de esto con Patrick Bob. Para mí este conflicto se entiende mejor si lo descomponemos en 3 guerras distintas que ocurren al mismo tiempo. Por un lado, la guerra civil en el Donbass, que empezó en 2014. Luego, la guerra entre estados, entre Rusia y Ucrania, donde ahora mismo se está combatiendo. Y por encima de todo eso, el conflicto entre grandes potencias, entre la OTAN y Rusia, que también influye de forma esencial en todo lo que está pasando. Der auch natürlich ganz essentiell dort hineinspielt. Und die 3 sind ineinander natürlich vermischt. Y los 3 están claro entremezclados, pero en realidad son 3 conflictos distintos, con causas diferentes, y en parte también con actores que no necesariamente están presentes en todos los niveles.
El conflicto civil y el de las grandes potencias, por ejemplo, creo que están bastante separados, aunque por supuesto se influyen mutuamente. Patrick Barb dice que en realidad son 5 conflictos distintos. ¿Tú cómo crees que deberíamos desmenuzar mejor la situación actual? Die momentane Situation am besten auseinanderbröseln. Also man müsste eigentlich ja die Krim auf jeden Fall. Die Krim hat ja auch noch mehr ihre eigene Geschichte. Bueno, en realidad habría que hablar de Crimea. Claro, Crimea tiene su propia historia. El referéndum fue, si no me equivoco, en marzo de 2014. En mayo de ese mismo año se celebraron los referendos en Lugansk y Donetsk. Y las nuevas regiones rusas, como se dice en Rusia, los nuevos territorios rusos, que son Jersón y Zaporilla, se incorporaron a Rusia también por referéndum, pero eso fue en 2022. Así que sí, yo creo que lo más importante para nosotros, los periodistas críticos, es mantener viva la memoria de cómo surgieron esas repúblicas populares y explicarlo una y otra vez. Porque en el fondo, esa es la prueba más importante de que la guerra en Ucrania no es culpa de Rusia, sino que al final es una reacción a un golpe de Estado. Eine Reaktion ist auf den Staatsstreich. Y hay que intentar contar una y otra vez ese deseo de independencia de las repúblicas del Donbass. Hay películas sobre ello, muy buenas películas. Mark Barthane May hizo la primera. Wilhelm Dunke Schulz también ha hecho películas, y muchos otros. Hace poco estuve en un festival de cine en Moscú organizado por RT, donde se proyectaron muchas películas sobre el Donbass. Hay una que destaca especialmente, un documental excelente titulado Al borde del abismo, de Maxim Fadev. En realidad, él es diseñador, pero empezó a grabar en 2014. Es de Slaviansk, o sea, del propio Donbass. Y filmó con una cámara estupenda al batallón Somali, que era un batallón de voluntarios. Se ponía en peligro cada día, desde la mañana hasta la noche. Täglich, also von morgens bis abends in Gefahr begeben. Dieses Bataillon ist komplett. Ese batallón está completamente destruido. Toda la gente ha muerto. Y en su película muestra cómo esas personas, bajo la acería de Azov, intentaron expulsar al batallón Azov de los edificios residenciales donde se habían atrincherado. La película habla mucho de un tipo de patriotismo que nosotros no conocemos, el patriotismo de la población del Donbass, que está dispuesta a luchar, pero no por algo inventado, sino por sus valores culturales, por su lengua rusa y, en como considera importante, quizá por su for, la fe ortodoxa rusa. Wichtig ist auch vielleicht ihr Glauben, also der russisch-orthodoxe Glauben. Und du siehst praktisch diese Soldaten, wie sie essen. Y ves literalmente a esos soldados, cómo comen, cómo duermen, cómo hablan entre ellos, cómo se comunican por radio, cómo recogen información. No es en absoluto un espectáculo patético ni militarista, sino un auténtico documental en el que estás, por así decirlo, dentro de la acción. La película es, digamos, interesante, pero tiene grandes dificultades para causar impacto en la propia Rusia, porque hay muchas especulaciones al respecto. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, ahora la película está disponible en la plataforma del primer canal ruso. Consta de 4 episodios, de unas 2 horas cada uno. Der hat insgesamt 4 Folgen, jeweils 2 Stunden, also ein riesiges Werk. Es una obra enorme, pero en los cines de Rusia no la tratan con mucho entusiasmo, no la colocan bien. Y el director Maxim Fadev dijo en una mesa redonda que eso no puede ser. En la Segunda Guerra Mundial, o como dicen los rusos, en la Gran Guerra Patria, por ejemplo, durante la liberación de Budapest, había 20 cámaras trabajando. Y ahora en Pokrovsk, en Ucrania, solo 1 o 2. Para mí, eso deja bastante claro que en la sociedad rusa hay gente que piensa que hacemos poca labor de educación patriótica. Patriotische Aufklärung betrieben wird und Russland, aber die russische Führung möchte das, glaube ich, Rusia. Pero creo que el liderazgo ruso no quiere que se dé prioridad a ese tipo de películas, porque podrían despertar emociones muy fuertes. Claro, cuando los rusos ven que son chicos jóvenes, de unos 25, 30 o 35 años, ninguno mayor de 40, y los ven luchar así, eso para un ruso es algo muy conmovedor. Y luego mueren todos. Entonces surge la pregunta, ¿estamos haciendo realmente lo suficiente como nación rusa en este conflicto? Machen wir eigentlich genug als Nation Russland in diesem
Konflikt? Haben wir unsere Interessen da? ¿Hemos defendido realmente nuestros intereses con la suficiente firmeza? Puede que lo que voy a decir suene una locura para muchos europeos, pero hay que ver a Rusia tal y como es, en la realidad. Y ahí hay muchas tonalidades distintas. Hay gente que quizá está en contra de la guerra, pero también hay quienes piensan que hay que apoyar mucho más a las repúblicas populares y a esos nuevos territorios. Y también quienes creen que hay que actuar con mucha más fuerza contra Ucrania. Esa opinión también existe. Ja. Also diese Meinung gibt es auch. Ja. Nein, das mit dem Film Sí. hat wahrscheinlich Bueno, damit zu lo del tun, tema dass de la der película Kriegsfilm probablemente tiene que ver die con que Soldaten cualquier película de guerra en la que los soldados no ganan de forma heroica, no clavan la banderita en la montaña diciendo lo hemos conquistado, sino que se muestra cómo la gente muere. Cualquier película así acaba siendo también una película antibélica, porque retrata de verdad el horror y el espanto de la guerra, y con eso también despierta el miedo a la guerra. Y eso, claro, es algo que durante los tiempos de guerra muchas veces no se quiere ver. Pero después, con el tiempo, eso sí fluye. Y eso se ve incluso en Alemania. Todas esas películas antibélicas sobre cómo murieron los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, hechas para mostrar lo terrible que fue aquello. Y sí, fue absolutamente terrible. Pero durante la guerra, uno prefiere no mostrar cómo muere su propia gente. Es triste, pero esa mentalidad de guerra, por desgracia, existe en ambos bandos. Y ese círculo vicioso de la guerra, lo que vemos en Alemania es que esa parte de la historia se omite por completo. La parte del sufrimiento del Donbass y la del aislamiento del Donbass. Y en realidad lo que ocurre es que Ucrania quiere el Donbass, pero no a su población. Eso, claro, provoca reacciones. Das Land Aber man ja, muss auch- die Leute nein. Man muss auch sagen, eigentlich, También hay que decirlo, no se trata solo del sufrimiento del Donbass, sino también del sufrimiento de los hombres ucranianos que son detenidos en la calle, del sufrimiento de los demócratas ucranianos, cuyos partidos han sido prohibidos, de los periodistas que están en prisión. Hay miles de ucranianos que están encarcelados allí. Está, por ejemplo, Ruslan Kosaba, un pacifista muy conocido que ahora vive en Nueva York, porque si se hubiera quedado, lo habrían acusado de traición. Landesverrat hätte man ihn angeklagt, sonst wenn er da geblieben wäre. Also Es gibt so viele Videos, die sind so unglaublich brutal. Hay tantos vídeos, y son tan increíblemente brutales. Hay uno que probablemente nunca olvidaré, y que en realidad no debería haber visto, en el que dos soldados ucranianos intentan rendirse a los rusos en el campo de batalla, con las manos en alto, y luego son abatidos por detrás, por sus propios compatriotas. Es de verdad increíble la brutalidad que se está viendo ahí. Por eso, todo el esfuerzo de los europeos debería centrarse en acabar esta guerra lo antes posible, a través de la diplomacia. Y el hecho de que eso no haya ocurrido en 4 años, y que en lugar de eso se siga llenando a Ucrania de armas para sacrificar a más ucranianos en el frente, me parece un crimen enorme. Pero, por desgracia, no lo ve así la mayoría de los europeos. Für eine Mehrheit der Europäer. ja, ich meine, man muss auch dann auch mal genauer hingucken. Sí, quiero decir, hay que mirar un poco más de cerca lo que dice, por ejemplo, Christoph Wanner, el corresponsal de Welt en Kiev. A veces dice cosas bastante interesantes. En principio, claro, está completamente del lado de la política oficial alemana, pero a veces comenta cosas que también nos resultan útiles, tanto que incluso vale la pena publicarlas. Por ejemplo, dice que al principio pensaba que eso de la rusificación era pura propaganda rusa, pero luego lo vio él mismo, en Kiev, y fue realmente terrible. Quiero decir, al fin y al cabo, es la opinión de un liberal normal, digamos, de un liberal europeo, que en teoría debería ser bien vista en toda Europa. O también dice que ha visto que ya han regresado 70.000 o incluso más personas desde Ucrania a Mariupol. Zurückgekehrt sind aus der Ukraine nach Mariupol, also in das Mariupol, was die Russen sozusagen. Así que en ese Mariupol, que los rusos, por así decirlo, se han quedado, están volviendo ucranianos por su propia voluntad. Vuelven porque aman esa ciudad, porque es su ciudad natal. Eso, claro, no encaja con el relato habitual, ¿no?
ese que dice que de Mariupol huyó todo el mundo que pudo. Yo estuve allí personalmente y vi cómo la ciudad se está reconstruyendo, diría que en un 90%. Vi también la universidad, un edificio fantástico, y el teatro, que había sido destruido, ya está de nuevo en pie. Y allí pregunté, ¿cómo va la universidad? Les dije a los rectores. En Alemania se dice que todos los ucranianos normales se marcharon de la ciudad y ella me respondió, no, ¿por qué? Los que podríamos llamar patriotas se quedaron. Nosotros somos el personal docente de la universidad. Son todas personas que estudiaron aquí, en la Universidad de Mariupol, y ahora trabajan aquí como profesores de derecho y cosas así. Y bueno, los rusos han hecho... Es curioso, la gente con la que hablé me decía siempre, cuando se construía algo nuevo, sí, eso lo han hecho los rusos, aunque en realidad ellos mismos ya eran rusos. También habían recibido pasaportes rusos. Y allí había... Bueno, en esa universidad había un centro multimedia muy moderno, una sala de danza y teatro, y un auditorio enorme. El edificio estaba casi destruido, porque el batallón Azov se había trincherado en el sótano y allí se había combatido. Y ahora estaban muy contentos de que todo volviera a funcionar. Yo también lo vi. Los estudiantes entraban y salían de allí todo el tiempo. Incluso había una sala de una psicóloga que contaba su experiencia. Ella preguntó, ¿viene la gente aquí por las secuelas de la guerra, por traumas? Y le respondieron, no, ¿por qué? Aquí tratamos problemas normales de jóvenes, cosas de la vida cotidiana. Así que realmente intentaban que la vida volviera a la normalidad, que todo empezara a funcionar otra vez, lo cual no era nada fácil. La rectora contó que en 2022 hubo una situación en la que muchos dudaban. Deberían irse de la ciudad, o incluso de Ucrania, o quedarse. Entonces los profesores de la universidad dijeron, vamos a dar ejemplo, vamos a integrar a los jóvenes en la vida universitaria para que vuelvan a sentirse normales, para que vuelvan a conectar con la realidad. No fue nada fácil, dice ella. Claro, es lógico. Nadie quiere morir. Además, los rusos tampoco podían garantizar que se mantuviera el control de la zona. Ya se sabe, en Kharkov y en Kherson también se retiraron, abandonaron territorios. Así que bueno, tuve una experiencia muy interesante. Participé en una charla con varias estudiantes y les pregunté, ¿vosotras qué sois, rusas o ucranianas? Y todas respondieron a la vez, somos de Mariupol. Eso me pareció un ejemplo de patriotismo local. Y tampoco querían que las encasillaran en esa pregunta de si son rusas o ucranianas. Y eso me resultó muy simpático. Pero precisamente los alemanes deberían poder entender muy bien algo así. Fue un presidente de Estados Unidos el que se plantó allí y habló precisamente de eso, diciendo, soy berlinés. Es exactamente esa idea. Uno se identifica con su entorno, se siente parte de su ciudad, de su región. Un bávaro sabe que es bávaro, y podríamos decir lo mismo de los alemanes en general. Así que, aunque quizá no siempre sea así, hay que entender que la gente se siente arraigada en su región. Y por eso resulta un poco forzado intentar presentar a todos los ucranianos como si fueran iguales, o a todos los rusos como si fueran iguales. Pero eso forma parte del relato de guerra, por desgracia. En fin, me alegra que haya periodistas y corresponsales como tú, querido Ulrich, que pueden contar cómo funciona todo esto y ahora también hablar desde la experiencia. Por eso es aún más importante que puedas informar de todo ello. Y para terminar brevemente, la gente que quiera apoyarte lo tiene ahora bastante difícil para hacerte llegar ayuda de alguna forma. Pero, ¿existen todavía opciones? ¿Algún sitio donde la gente pueda hacer donaciones o algo parecido? Bueno, sigo teniendo una cuenta en PayPal y de momento es la única que puedo dar, porque hacer transferencias a la Hamburger Sparkasse, la verdad, preferiría no hacerlo, ya que eso podría acabarse en cualquier momento. Tendré que pensar en alguna alternativa, aunque todavía no lo he hecho.
La gente que quiera apoyar, pues quizá, en fin, no depende de este día en concreto, así que ya se me ocurrirá algo. Ja, das Video hier wird auch erst in ein paar Tagen oder vielleicht Este video se emitirá dentro de unos días o quizá la próxima semana. Hasta entonces, si tienes algo, mándamelo. Lo añadiré a la descripción del video. También pondré tu cuenta de PayPal. Y a ustedes, queridas oyentes y queridos oyentes, si quieren apoyar a Ulrich Hayden, por favor, echen un vistazo a la descripción de este video. Tenemos que seguir adelante. Informar desde el terreno es fundamental para saber realmente cómo transcurre la vida y cómo se desarrolla la guerra. Ulrich, ¿quieres añadir algo más? No. De acuerdo. Ulrich Hayden, gracias por tu tiempo hoy. Alles klar. Ulrich Hayden, danke für deine Zeit heute. Ich bedanke mich auch.